Durante los últimos años, el movimiento de mujeres y disidencias instaló en el debate social la lucha contra el patriarcado en todas sus expresiones. Las convocatorias se volvieron cada vez más multitudinarias, las consignas cada vez más concretas, las acciones y prácticas sumamente impactantes, de modo que ahondaron en la sociedad al punto tal que la obligaron a discutir cotidianamente la cuestión de género. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido. Las mujeres y disidencias hace tiempo que habitamos las calles en reclamo por nuestros derechos históricamente negados. Nos organizamos, planificamos, resistimos, luchamos, nos abrazamos y pateamos cada calle, levantamos cada puño, hacemos propio el dolor de cada compañera que nos arrancan. Nos colectivizamos integralmente, activamos. El paro de mujeres, las marchas de Ni Una Menos, las marchas del 8M, son algunos de los ejemplos que han garantizado instalar definitivamente las postergadas discusiones que tanto nos debíamos en nuestra sociedad. A ver si entiende, Felicitas. Usted me pertenece y la doy a quien yo quiero. Ahora, ¿qué pasa con los varones? ¿Cómo los interpelan los feminismos? Mejor dicho, ¿qué hacen en función a este imponente sujeto político? Para responder estos interrogantes, investigamos acerca de qué experiencias de acción concreta, de organización por parte de varones heterosis, se registraban históricamente en relación a los feminismos. Las primeras experiencias de grupos de varones por la igualdad de género se registran en la década del 70, inicialmente en Estados Unidos y luego en Gran Bretaña. Allí se iniciaban con reuniones donde se debatían y cuestionaban los roles de género asignados históricamente. Dos grupos ejemplares son Men for Men, Hombres para Hombres, en Londres, y Achilles Heel, Talón de Aquiles, responsables de la publicación de una revista de política sexual en la cual cuestionaban la idea de masculinidad convencional, única, hegemónica e inquebrantable. El registro histórico señala que los hombres expresaban una ambivalencia frente al avance del feminismo. Por un lado, los varones se sentían amenazados por el avance de las mujeres en la conquista de sus derechos, pero a su vez lograban reflexionar por primera vez sobre su masculinidad. En esta búsqueda de prácticas organizadas de otras masculinidades, además, nos encontramos con experiencias propias, regionales y actuales. Les compañeres de privilegiados, un proyecto de comunicación de varones para varones. Hola, mi nombre es Andrés Arbit y soy uno de los creadores de Privilegiados. El germen de todo fue la primer marcha Ni Una Menos allá por el 2015, que fue el momento en donde nos enteramos de los números, de las estadísticas, ver que moría una chica cada 29 horas a causa de la violencia machista. La verdad que nos interpeló profundamente a Gustavo Herzberg y a mí, que somos dos varones audiovisuales, y empezamos a pensar cómo podíamos empezar a trabajar esto, cómo podíamos abordar la temática para poder traer conciencia a los varones. Nos pasaba que nos hacía mucho ruido, cuanto más leíamos, cuanto más investigábamos en los talleres que participábamos, que seamos dos varones heteros cis hablando de feminismo, divulgando feminismo, nos hacía un montón de ruido. Por suerte nos cruzamos con Jorge Elbaum, un sociólogo que nos cambió un poco la perspectiva. Nos dijo, dejen de pensar en eso. No pensemos en, más o menos como la primera pregunta, en qué espacio tenemos que ocupar, sino empecemos a trabajar desde los varones. Empecemos a trabajar con varones. Y ese fue el clic que nos hizo ver que teníamos que trabajar la masculinidad. Y leyendo nos encontramos con los privilegios. Y la verdad que el mundo de los privilegios nos acomodó el proyecto, nos dio el formato, nos dio la temática. Y cuando empezamos a trabajar los privilegios nos dimos cuenta que teníamos algunos en una lista que habíamos armado Gustavo y yo, pero la verdad que esa lista armada por dos varones heterosis le faltaba cantidad, le faltaba profundidad, y ahí es cuando nos acercamos a nuestra amiga Lucía Rodríguez, que es socióloga y feminista, y la lista, que pasó de ser de 5 o 6 privilegios, pasó a ser de más de 20. Hasta la primera mitad del siglo XX,
los derechos civiles de las mujeres eran muy pocos y precarios. El destino y la identidad de las mujeres dependían de los varones, a los que estaban siempre ligadas por el lazo filial o matrimonial. Ante la ley, eran hijas, hermanas o esposas. Y puede ser que nos cueste verlo, pero la verdad que en cuanto lo tenés frente a tus ojos, como dice Luciana Pecker, cuando te pones los anteojos violetas de la perspectiva de género, es muy difícil dejarlo pasar. Y si lo haces, puede ser que sea por ignorancia o por una omisión, porque la verdad no querés perder el puesto de privilegio que tenemos en la sociedad. Privilegiados nace con el objetivo de que baje la violencia machista. Quizás es un poco utópico pensar que desde unos videos en internet lo podemos lograr, pero esperamos que gracias al material pedagógico que realizamos, varios varones, y podemos decir los varones más hegemónicos, empiecen a cuestionar su masculinidad. Y que esa masculinidad se abra, se desarme, deje de ser una masculinidad bélica, una masculinidad violenta. Necesitamos masculinidades más empáticas, más diversas y sensibles. Masculinidades sin violencias que se animen a romper con el pacto machista y ayuden al cambio social que tanto estamos necesitando. El 1 de junio de 2017, Telam publica una nota que se titula "A 2 años de la primera marcha, los varones buscan un lugar para acompañar la lucha". Muchas veces escuchamos esta frase por parte de varones heterosis, mejor identificados como aliados, muchos de ellos autopercibidos deconstruidos o en proceso de deconstrucción. Pero, ¿qué esconde esta supuesta demanda? Bueno, sí, es cierto que se dice mucho acompañar la lucha, y esto lo dicen, como bien decís en la pregunta, varones que se autoperciben deconstruidos o en proceso de construcción. Acá me gustaría poner un punto seguido donde podemos hablar que el varón que se crea ya deconstruido probablemente no lo esté. ¿No? Las medallas de deconstrucción no se reparten, no las hace nadie, y la verdad que es un trabajo que sí, como bien decís, es un proceso de deconstrucción, pero es un proceso que no va a terminar a lo largo de nuestra vida, porque el feminismo sí es interseccional y todo el tiempo nos vamos a encontrar con temáticas en donde necesitamos ser deconstruidos, mucho más los varones, ¿no? Y por eso lo nombro en masculino, porque nosotros somos el sujeto principal que necesita ser deconstruido. ¿Por qué? Bueno, porque venimos del colectivo opresor, como bien dice Diana Mafía, y desde ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y la frase de acompañar en la lucha, desde privilegiados, a veces nos suena un poco pasiva, como estar, ¿no?, ayudando a una lucha que no es la propia, y en realidad es una lucha que nos incluye a todos. Y la discusión de si nosotros acompañamos, somos parte, estamos en el medio, tenemos que ser un apéndice, la verdad que nos quita tiempo a los varones para empezar a pensar qué hacer entre nosotros. Pensar en dónde nos tenemos que parar en el feminismo nos quita mucho tiempo en pensar en cómo hablar, en qué vamos a comunicar, y en realidad no nos estamos encargando de nosotros mismos. Eso es lo que puede llegar a pasar. Que trabados en esta idea de cómo puedo yo pertenecer al feminismo, nos puede quitar mucho tiempo, nos quita mucho tiempo de acción. ¿Por qué? Porque los varones tenemos que juntarnos entre nosotros. Nosotros tenemos que ponernos a trabajar entre nosotros. Tenemos que salir del plano público y dejar de querer decirnos feministas, mostrarnos feministas y sumarnos a una lucha, sino que en este momento nos toca dejar de ser el centro de atención. Nos toca dejar de ser la voz cantante. Entonces, nosotros se puede decir que decimos acompañar porque tratamos de no ser protagonistas, pero en realidad nosotros nos tenemos que estar encargando de nosotros mismos. ¿Cómo? Generando espacios de charla, hay espacios de nuevas masculinidades, donde se charla, donde se busca otras perspectivas, donde varones quizás con una masculinidad hegemónica se juntan a charlar con varones con masculinidades diversas, y donde se encuentran mundos muy diferentes que se nutren unos del otro.
esos espacios donde se juntan varones, la verdad que podrían llegar a ser revolucionarios, porque ya un montón de varones hablando de sus emociones y de lo que sienten es parte de la revolución. Las compañeras tienen que salir a la calle, tienen que enfrentar un montón de violencias y las tienen que exponer. Nosotros también las tenemos que exponer, pero nos tenemos que exponer entre nosotros. Tenemos que romper con la cofradía masculina, tenemos que romper con la complicidad machista, y para hacer eso nos tenemos que enfrentar entre nosotros. Tenemos que sentarnos a charlar, por eso nosotros generamos los videos que generamos, para intentar llevar un poco de reflexión a los varones que estén o en el camino, ¿no? Como dice la pregunta, en el proceso de construcción, o que estén muy lejos de ellos. Desde el marco teórico del feminismo, desde la moral y desde la ética feminista, nosotros pudimos ver el patriarcado, pudimos ver las violencias que derramamos, porque si no, nosotros no las vemos. Nosotros somos como peces en el agua que no nos damos cuenta que estamos mojados por nuestro machismo. Y no importa quién, todos los varones algún machirulaje tenemos, en diferente medida, en diferente porcentaje, con diferentes tonos de violencia, ¿no? Y también lo que nos sirvió el feminismo y nos sirven los estudios con perspectiva de género es entender que el machismo y nuestras acciones nos traen muchos costos a los varones, porque todos esos privilegios que nosotros tenemos vienen acuñados de unos mandatos, que todos esos mandatos pesan en nuestras espaldas y no nos damos cuenta, porque el mandato de ser el padre protector, el proveedor, hace que muchos varones que quizás no tienen la posibilidad de conseguir un laburo con buena guita y poder sostener ellos solos a sus familias sin que sus compañeras lo necesiten, puede empezar a generar un montón de frustraciones en estos varones. Mucho más si la compañera es más exitosa y gana más dinero, ¿no? Entonces, estos son lo que se conocen como costos, que existen un montón, están los físicos también, esta idea de que somos imparables, entonces en la adolescencia ingerimos quizás litros y litros de alcohol pensando que somos Superman, y después vienen los costos en el físico. Pasa lo mismo también en el mundo de la medicina, donde hay muchas estadísticas que dicen que los varones antes de los 40 años casi no van al médico para hacerse chequeos porque creemos que somos imparables. También hay números que marcan que la mayor cantidad de muertes entre varones entre 15 y 20 y pico de años son por peleas callejeras. ¿Por qué? Porque es eso, nos creemos imparables. Entonces el patriarcado, el machismo, nos construye unas armaduras que son falsas, porque nosotros después nos encontramos con un montón de situaciones como no poder expresar nuestras emociones, y eso nos lleva a no ser empáticos, a no entender las violencias que otras personas reciben, y entramos en un círculo de poder y no vemos los costos que eso genera en nosotros, donde los mandatos nos exigen cosas, esas cosas nos traen privilegios, los privilegios nos ponen en una situación de poder y no podemos ver los costos que eso genera en nosotros. ¿Qué experiencias suponen que aportan verdaderamente a la lucha feminista desde un lugar no pasivo? Hola, mi nombre es Lucía Rodríguez, soy socióloga, feminista. Y bueno, participo de Privilegiados, invitada por Gusti y por Andy. Me contaron de qué se trataba el proyecto, me pareció fundamental, un dispositivo fundamental para el feminismo, para seguir acompañando y engrosando al feminismo, que es esta conversación entre varones, donde varones le hablan a otros varones y deconstruyen privilegios. Y eso es algo que no es frecuente y que falta y que es necesario. Entonces, bueno, desde el primer momento que me contaron del proyecto me pareció importante participar y estar ahí. Y bueno, es un espacio donde me sigo nutriendo y sigo aprendiendo como feminista. Está interesante esta pregunta respecto de qué manera pueden vincularse los varones heterosis con el movimiento feminista. Es una pregunta interesante porque mismo el movimiento feminista no lo tiene del todo definido, no hay una única manera de pensar qué lugar darle a estas identidades varones heterosis dentro del feminismo. Esto queda súper de manifiesto con la marcha de mujeres, donde se les pidió a los varones que no participen. Pero bueno, tampoco fue una voz unánime, sino que hubo algunas otras voces que decían otras cosas. A ver, ¿cuál es la dificultad? Estas identidades representan todo ese lugar opresor y en oposición, y representan todos estos privilegios que oprimen y que le quitan derechos a las mujeres y a las identidades feminizadas.
Entonces, ahí está la complejidad, ¿no? Cómo incorporarlos. Ahora, me parece que una buena manera que pueden tener estas identidades para vincularse con el feminismo es desde un lugar de sensibilización, buscando aprender, buscando escuchar, buscando conocer de qué se trata, leer, estudiar, ver videos, conversar. Me parece interesante y realmente muy interesante para estas identidades, conversar con la gente, con las mujeres que tengan cerca, con sus compañeras, con sus amigas, con compañeras de trabajo, con sus familiares. Preguntarle, una buena manera de acercarse al feminismo es acercarse a las mujeres que tengan cerca y preguntarles qué experiencias de violencia machista han tenido, de cualquier gradiente, porque me parece que una de las dificultades que pueden tener los varones es que no perciben, no han visto, no están sensibilizados con estas experiencias. Y bueno, entonces empezar por ahí, ¿no? Sensibilizarse, conocer, escuchar, y después otra forma de vincularse con el feminismo que me parece súper importante es la de trasladar todas las luchas y todas las demandas y todas las expectativas y lecturas críticas que hace el feminismo a los espacios de poder que tengan, a los espacios de privilegio que tengan estas identidades, que son básicamente la gran mayoría, digamos, porque justamente son varones cis hetero. Entonces, llevándolo a algo concreto, me parece que una buena manera de vincularse con el feminismo es llevar la búsqueda de igualdad o las preguntas o la mirada crítica feminista a la charla entre varones, al chat de varones, a la charla o al espacio de trabajo, al espacio de la familia, preguntarse qué he hecho yo hoy para tener un entorno más feminista, o para que en mi casa las cosas sean más equitativas, o para que en mi trabajo las mujeres tengan las mismas responsabilidades que los varones. Me parece que hay como la manera que pueden tener para vincularse estas identidades es desde esto, ¿no? Como aportar, llevar estas preguntas a sus espacios de poder y de privilegios. Hoy vengo a levantarte, tú eres de la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, yo vengo a levantarte, tú eres de la boca. Entendemos entonces que no alcanza con utilizar los símbolos, portar un pañuelo verde, consumir bibliografía feminista y estar presente en las marchas. Para construir una sociedad más igualitaria, para que todos los reclamos expresados bajo la consigna ni una menos se hagan realidad, los varones deben sumarse y aportar a nuestra lucha interpelando a sus pares, particularmente en esos espacios que históricamente nos fueron negados, los grupos de varones en todas sus formas. Soy Gigi Saint-Pierre y este fue un nuevo podcast para Un Cross a la Mandíbula.